Feliz lunes, feliz arranque de semana, gente. Vender ya. Mirar, cada vez que Bitcoin tiene una corrección, empiezo a ver comentarios, tu gel, esto ya se acabó, hay que venderlo todo ya, no sé qué, no sé cuánto. Gente, el último vídeo que hice fue el miércoles pasado, ya hace unos cuantos días. Y hoy, justo hoy, es que estamos en el mismo nivel, estamos en la misma zona que hace unos días. Bitcoin ahora mismo en los $105,000. De verdad, gente, no entren en pánico, no entren en pánico. Y si tú vas por ahí como pollo sin cabeza, si hay que vender, no hay que vender, preguntando por aquí, preguntando por allí, es porque no tienes una estrategia clara. Y desde el momento en que decides darle al botón de comprar, tienes que tener una estrategia clara, precisamente para no entrar en pánico cuando hay una corrección, que después de 7 semanas de subida, pues es normal que haya correcciones. En este video sobre todo nos vamos a concentrar en el gráfico semanal, en qué movimientos, en qué niveles clave tenemos que estar pendientes, en donde yo sí me podría empezar a preocupar y a lo mejor incluso pensar que Bitcoin ya hubiera marcado un techo, pero ya de antemano les digo, gente, que todavía, yo personalmente y viendo el movimiento que estamos viendo, todavía no pienso que Bitcoin ya haya marcado un techo. Así que bueno, gente, es más o menos lo que vamos a ver en este vídeo. Y gente, como siempre, pedirles un like, un me gusta, de verdad que me ayudan muchísimo. Solo darle a like es gratis. Vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, vamos allá. Mirar, este es el último vídeo, el vídeo del miércoles hace 4 días, en donde estaba Bitcoin en los 105,000 aproximadamente cuando hice este vídeo. Mirar dónde estaba Bitcoin y dónde está Bitcoin ahora mismo. Es que está prácticamente, si lo vemos a nivel diario, mirar, está prácticamente en la misma zona. En ese vídeo estamos por aquí, hemos tenido la corrección, pero mirar dónde estamos ahora. Estamos igual, gente, prácticamente igual. Pero ¿qué les quiero comentar con respecto al gráfico semanal? Y también el día de ayer domingo cerramos vela semanal. Pues mirar cómo hemos cerrado una vela, ha venido a testear una zona de soporte importante, los mínimos de esta vela mensual anterior, los máximos prácticamente de febrero de este mismo año cuando tenemos esta corrección. Es un nivel de soporte importante y estamos hablando de la zona de los $100,000 para redondear. Número redondo, número clave ahora mismo. Y como ya lo he comentado en vídeos anteriores, para mí este nivel, lo dije en un vídeo anteriormente, mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre los $100,000, yo voy a seguir pensando que las probabilidades son más altas de que Bitcoin continúe con su movimiento al alza, ¿vale? Pero ustedes ven que de momento el movimiento que he venido explicando y comparándolo con el del 21, este movimiento de aquí con este movimiento del 21, bueno, de momento se va repitiendo. Ustedes ven que aquí también tuvo una recuperación importante, incluso luego tuvo una corrección para continuar con un movimiento al alza. Mirar aquí 7 semanas de subida. Bitcoin desde estos mínimos sube aproximadamente un 50% y ya cae. ¿Cuánto ha caído desde estos máximos a estos mínimos? Cae un 10% y ya es el final del mundo. Mirar, por ejemplo, también en esta zona, si ponemos las medias, ustedes saben que yo he estado siguiendo muy de cerca, sobre todo a nivel semanal, lo que es la media de 21 y la media de las últimas 50 sesiones. Después de que en esta zona también gana la media, después de haberla perdido, como hemos visto en esta zona, incluso aquí mirar cómo va a retestear la media de 21, ¿lo ven? Cosa que ni siquiera hemos hecho en esta zona de aquí. Así que incluso Bitcoin perdiendo esta zona de los $100,000 podría ir a buscar esta media de 21. Estamos hablando de la zona de los 94.900, $95,000 para redondear, ¿vale? Y este nivel sí que para mí sería clave. Primero, no hemos ido a testear esa media todavía. O sea, Bitcoin sigue manteniendo los $100,000. Pero en caso incluso de que rompiera los 100 y viniera a testear esta media, como lo hizo en esta zona de aquí,
Bitcoin tiene que rebotar desde esta media para pensar que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza. En caso, y en donde empezaría yo sí a preocuparme, que empezar a romper esta media de 21 una vez más, ¿vale? Como por ejemplo, después de haber marcado un nuevo máximo, como lo ha hecho en esta zona de aquí, ¿lo ven? Primero marca unos máximos históricos, tiene ese retroceso, tiene esa caída. Como lo hemos visto en esta zona de aquí, es que el movimiento es muy similar. Rompe la media de 21, va a testear la de 50, como lo hemos visto en esta zona, rebota, vuelve a ganar la de 21, vuelve a ganar la de 21 y aquí nos marca un nuevo máximo histórico, tal cual lo hemos visto en esta zona de aquí. Pero mirar aquí en este movimiento, a diferencia de este que va a testear la de 21 y rebota, aquí mirar cómo ya empieza a romper esa media de 21 una vez más e incluso también empieza a romper la media de 50. Por ejemplo, en todo este movimiento, desde que Bitcoin ganó esas medias, desde por allá mayo del 20 hasta prácticamente diciembre del 21, más de un año, que no rompía sobre todo esta media de 50 a la baja. Y eso fue una indicación bastante negativa y a partir de ahí mirar cómo Bitcoin inicia un mercado bajista. Así que todavía incluso estamos muy lejos de ver este movimiento, pero vuelvo y lo repito, si Bitcoin rompe estos $100,000, va a ir a testear esta media de 21. Y si empieza a romper una vez más esta media de 21, para mí ya podría empezar a ser una indicación importante de que muy probablemente podamos tener una corrección todavía mayor y el rompimiento también de esta media de 50, entonces sí, esa ya podría empezar a ser una indicación de que muy probablemente Bitcoin hubiera marcado un techo como lo hizo en esta zona de aquí. Esta media va a continuar subiendo, incluso nos la podríamos encontrar en la zona de los $90,000 en caso de que viéramos este movimiento. En caso todavía no lo estamos viendo, Bitcoin sigue demostrando fortaleza en esa zona de los $100,000. Ustedes ven que ahora mismo, por ejemplo, a nivel diario, Bitcoin está en un rango. La zona de resistencia, 106.500 aproximadamente. Y como zona de soporte, la zona de los $100,000. Rompimiento de este nivel, para mí Bitcoin va a ir a volver a testear estos máximos históricos una vez más. Y otra vez, con respecto a las medias, mirad, una vez más, Bitcoin aquí testeando esta media de 21 como resistencia. Media importantísima, desde que la perdió, resistencia. El día de ayer la volvió a testear, resistencia. La ha estado testeando varias veces. Así que una vez rompa esta media, primera parada, primer target, la zona de los 109.000, 109.200 aproximadamente. Y una vez vuelva a ganar estos máximos, camino de nuevo a los máximos históricos anteriores. Y yo personalmente, gente, sigo pensando que es bastante viable que Bitcoin continúe con su movimiento al alza y nos marque nuevos máximos históricos. No hay que venderlo todo, yo por lo menos no lo estoy haciendo. Mi estrategia es, y ustedes ya lo saben, hacer un DCA invertido cada vez que vaya subiendo, vaya marcando un nuevo máximo, ir tomando algo de beneficios con una posición pequeña. Y la gorda todavía la tengo, todavía estoy holdeando, precisamente esperando que Bitcoin continúe con su movimiento al alza. Y ya para terminar, gente, también les quiero poner en el radar este fractal para que ustedes vean cómo, mirando a la izquierda del gráfico, bueno, podemos tener pistas de qué puede hacer el precio en un futuro. Obviamente no tenemos una bola de cristal, no sabemos y no podemos decir al 100% qué va a hacer el precio 1 minuto, 2, 3 minutos después, 1 hora después, ¿no? Pero mirad, este movimiento de aquí también, cómo va a testear esos máximos y también tiene un retroceso importante y fue un retroceso aproximadamente de, mirar, un casi 10%, o sea, muy similar al retroceso que hemos tenido en esta zona. Y mirad aquí también cómo Bitcoin también tiene este movimiento al alza, tiene este retroceso, sube de manera rápida y vuelve a retroceder. Tal cual hemos visto en esta zona, tiene
un movimiento al alza, retrocede, tiene un movimiento rápido y mirar cómo ha vuelto a retroceder. Ven el movimiento bastante similar también aquí, incluso intentando romper los máximos históricos anteriores. Así que precisamente lo que necesitamos ver en esta zona, primero, que empiece a ganar una vez más esa media de 21. Ustedes ven que aquí la rompe, la vuelve a ganar, movimiento poderoso al alza. Todavía no hemos visto y le ha estado costando romper esta media de 21 para mí. Por eso para mí es tan importante que empiece a ganar una vez más esta media de las últimas 21 sesiones. Y una vez veamos ese movimiento, lo que necesitamos precisamente es que Bitcoin ver una vela, por lo menos al principio, una vela diaria de rango amplio, rompiendo esos máximos históricos anteriores, que en esta zona de aquí viéramos una vela de rango amplio, cerrando de rango amplio, como por ejemplo esta vela por encima de estos máximos anteriores, y que al final de esta semana o la siguiente, que tuviéramos una vela semanal, y esto ya también lo he comentado en vídeos anteriores, cerrando por encima de esos máximos de rango amplio, como hemos visto por ejemplo en movimientos anteriores cuando ha roto zonas de resistencia importantes. Y para mí esa sería la confirmación de que Bitcoin va a continuar con su movimiento alcista. Bueno gente, es todo por hoy, espero que les haya gustado la información de este vídeo. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan, y si tú que estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir, y si no has visto el vídeo del miércoles, lo tienes aquí. Gracias, hasta luego.